Gracias por continuar informándonos a través de Hola Honduras y por supuesto de este espacio diálogo, realizado por supuesto por el licenciado Jorge Zelaya. Hoy, tal como se lo habíamos planteado el día de ayer a usted, amable televidente, tenemos la compañía grata de contar vía Skype también con la participación del licenciado José Guadalupe Rola, quien es el director de Casa Alianza. Este tema de la niñez en el país que se ve afectada por el COVID-19, aunque no lo parezca, es un tema preocupante. Hay cifras completamente altas ya dadas por algunos defensores y algunas instituciones de derechos humanos aquí en el país que manejan datos estadísticos elevados en torno a la juventud que se ve afectada por esta pandemia. Y bueno, quisiera por supuesto desde ya darle el agradecimiento al licenciado José Guadalupe Ruela. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos en este diálogo el día de hoy. Es un gusto poder saludarle. Licenciado Efer, para mí también es un gusto saludarle, acompañarle, siempre es un honor estar con usted. Muchísimas gracias, licenciado Ruela. Y bueno, comencemos de lleno entonces con este tema porque conversamos en cámara, licenciado, antes de entrar al aire. Ya datos estadísticos de la red COIPRODEN aquí en el país indican cifras muy elevadas de la niñez que se está viendo afectada en nuestro territorio nacional por esto de la pandemia. Sí, la pandemia evidentemente afecta a todas las personas, aunque no a todos y todas nos afecta de manera igual. Sin embargo, hay que decir que con un sistema de salud colapsado, no hay capacidad hospitalaria, digamos, para atención médica hospitalaria, y muchos de los niños y niñas que resultan afectados pues no logran encontrar, digamos, el tratamiento adecuado a tiempo. Los médicos, las médicos están tratando de hacer todo lo posible. Creo que han dado la cara, se han puesto del lado del pueblo. Sin embargo, a pesar de los miles de millones aparentemente aprobados para la atención, más de 500 niños y niñas ya han resultado afectados por la pandemia. Datos estadísticos, y vamos a hablar en números reales, licenciado Ruela. La red de instituciones por los derechos de la niñez y la adolescencia, COIPRODEN, indican hasta el 14 de junio 2.566 casos de COVID-19 en jóvenes comprendidos entre las edades de 19 a 30 años, 266 casos en adolescentes de entre 12 y 18 y 148 en infantes de 6 a 11 años. A esto se suman 151 en niños menores de 5 años. Y este último dato, licenciado Ruela, me llama mucho la atención porque 151 niños menores de 5 años que se vean afectados directamente por el COVID-19, considero yo, y usted me corregirá si de repente mi opinión es errónea, es preocupante porque un niño no tiene la misma defensa inmunológica que tiene una persona adulta. Bien, en términos de sistema inmunológico, digamos, los niños pequeños, si están con buena alimentación, si tienen un buen cuidado, tienen mejores oportunidades, digamos, que un adulto mayor. Sin embargo, usted tiene toda la razón. En términos concretos, la niñez hondureña ha estado desprotegida. Sus niveles de salud no son necesariamente los mejores. Y eso vuelve a esta población una población altamente vulnerable. Esto es el reflejo de que somos una sociedad que no cuenta con un gobierno que pueda ofrecer las posibilidades de protección a los niños y niñas, ¿no? Porque la primera función de una sociedad es proteger a los pequeños, porque de esa manera se asegura la continuación de esa sociedad. Es decir, como sociedad, la primera tarea que tenemos es proteger a los niños y las niñas, porque de esa manera aseguramos la siguiente generación. Sin embargo, de manera crónica no han existido políticas adecuadas que permitan formar una niñez saludable, nutrida, educada y protegida. Ahora, ¿cuál tiene que ser de manera puntual, licenciado Ruela, entonces, por parte de, número uno, de la población y número dos, de las autoridades gubernamentales en torno a estas cifras que estamos dando nosotros en este momento? Bueno, hay que reconocer que no hemos llegado a la situación más delicada de la pandemia. En el caso de Francisco Morazán, por ejemplo, la pandemia todavía amenaza, es una seria amenaza que puede crecer mucho. Entonces, esto nos dice que lo que hemos hecho no ha bastado para la protección de niños y niñas. La estrategia que se ha implementado es hasta cierto punto ya desfasada,
fue una estrategia que pudo ser útil las primeras 2 semanas cuando se declaró la emergencia por la pandemia. Pero después de esas 2 semanas hemos visto que la estrategia se atascó, ha estado patinando y no ha avanzado. A estas alturas, meses después de declarada la emergencia por la pandemia, el gobierno no ha sido capaz de elevar conocimientos, de dar herramientas para un cambio de conductas y hábitos saludables en las familias. ¿A qué me refiero? El hecho de guardar una sana distancia, el hecho de usar mascarilla, el hecho de usar agua y jabón, retarda el contagio, pero no elimina el virus. Y entonces lo que se ha hecho es esperar a que esto como que mágicamente el virus se vaya o se termine o se acabe, pero al mismo tiempo nos ha dicho el gobierno, el virus vino para quedarse. ¿Qué había que hacer? Había entonces que darle lo necesario al personal de salud, técnicos de salud, empleados del sistema de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, promotores de salud, psicólogos, para que pudieran ir a las comunidades protegidos, con bioseguridad, así como lo han hecho policías y militares, y pudieran elevar las capacidades en la familia para saber cómo preparar el hogar, cómo higienizar el hogar, cómo cuidar a los niños, qué hacer si una persona resultaba contagiada, ¿no? Entonces, aquí se le dice a una persona que se contagia qué hacer hasta que se contagia. Pero muchas familias todavía están con temor de no saber qué sucede si alguien tiene síntomas, qué sucede si alguien es asintomático, cómo deben preparar sus alimentos, qué alimentos deberíamos de darle a los niños y las niñas para elevar su sistema inmunológico, qué alimentos no deberíamos de darle, qué alimentos o qué cuidados de salud deberíamos tener con aquellas personas que tienen azúcar en la sangre o que tienen la presión alta, cómo estabilizarlos, cómo darles una alimentación, qué ejercicios hacer en casa, por ejemplo, para mantener nuestro cuerpo saludable, de manera que de llegar el virus pudiéramos enfrentarlo de una manera más preparada. ¿Cómo se pueden organizar en una cuartería, por ejemplo, para enfrentar este virus? No se le ha dicho a la gente. Entonces, el tema de conductas y hábitos saludables que debimos haber empezado desde finales de marzo no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Una, o porque no se sabe, o porque no se tiene la capacidad para hacerlo. Y ahí es donde entramos al grave problema que hemos enfrentado. Al frente de esta pandemia se ha puesto a gerenciar posiblemente gente de buena voluntad, pero que no necesariamente es la gente que tiene los conocimientos y las herramientas para hacerlo de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, nosotros no vemos que sea la Secretaría de Salud ni que sea el Colegio Médico quienes están llevando la batuta en esto. Esto se está tratando como si fuera una inundación, por eso es que está el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo gerenciando esto. Ellos tienen un papel operativo en esto, pero el papel estratégico, el papel gerencial, el papel político lo deberían de tener el personal médico. Por eso se han comprado equipos que no son los adecuados. Por eso se han comprado hospitales que nadie ve por ningún lado. Por eso se han comprado mascarillas que nadie recibe. Por eso se han comprado sobrevalorados muchas cosas que francamente la gente se siente desprotegida. Entonces, a nivel de sociedad, nos queda a nosotros investigar, prepararnos. Hay mucho en lo que podemos leer y prepararnos para enfrentar esta pandemia, porque no podemos salir del planeta y no se puede huir de ella, pero sí se le puede enfrentar con mejores capacidades. A nivel de sociedad, entonces debemos cuestionarnos, preguntarnos, prepararnos, organizarnos para que podamos salir bien librados y sobre todo para que podamos brindar protección a aquellas personas que más lo van a necesitar, como son los niños, las niñas y las personas mayores de 60 años. En este sentido, licenciado, sería necesario que el DINAF formara parte de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo específicamente para tratar el tema de niñez y adolescencia ante la pandemia, o tal vez otra institución a nivel nacional o internacional que pueda velar por tanto los derechos de los niños y adolescentes como también por la salud. ¿Sería necesario? Yo creo que lo que usted dice tiene mucha razón, pero antes es importante cambiar la perspectiva. Esta pandemia no es un tema que deba ser manejado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Ellos tienen un papel, deben ser parte,
porque tienen un papel operativo en cuanto a movilizar insumos, en cuanto a dar información y tal. Pero la gerencia de la pandemia, como es una emergencia sanitaria, debería hacerla la Secretaría de Salud. Esta pandemia no debería servir para que hagan cadenas televisivas y radiales desde un punto de vista político, proselitista. Esta pandemia debe ser gerenciada por salud. Y claro, así como SINAGER tiene un papel, ¿verdad?, de movilizar personas, recursos, de ver cómo nos movilizamos, la Secretaría de Seguridad tiene otro papel, la DINAF también debería tener un papel de protección de niñez, ¿verdad? Dentro de la mesa del SIGADENA, la DINAF está tratando de dar orientaciones a las organizaciones y a las instituciones estatales de cómo trabajar, pero se le ha relegado, no se le ha dado el papel central. Por eso usted, cuando ve los comunicados, cuando ve las conferencias, se da cuenta de que no se habla de niñez en situación de calle, como que no existiera. Correcto. No se habla de niñez en áreas rurales, como que no existiera. A estas alturas todavía no se sabe qué vamos a hacer con el sistema educativo. Lejos de haber adaptado el sistema educativo a un sistema virtual, lo que se ha hecho es utilizar computadoras y teléfonos celulares para seguir haciendo lo mismo. Un maestro de un lado de la pantalla y un alumno del otro lado de la pantalla. Eso es desgastante. Los maestros, las maestras están sobrecargados de trabajo. Cuando en una escuela los maestros pueden reunirse, hacer paquetes pedagógicos y un maestro puede dar una parte de la clase, luego poner foros, temas de discusión, trabajos de grupo, ¿verdad? De manera que se aproveche la virtualidad de la educación, pero lo que hemos hecho es repetir el esquema, solamente que ahora en lugar de estar frente a frente se ha puesto una pantalla. Esto habla del hecho de que nosotros podemos decir, bueno, esta pandemia vino y nadie sabía qué hacer, eso es aceptable, pero meses después ya deberíamos estar adaptados, meses después ya deberíamos haber aprendido, y cuando en lugar de haber aprendido vemos tanta gente en carpas afuera de los hospitales, gente en las aceras, eso es inhumano. Eso habla de que las personas que han gerenciado esto o no pueden o no quieren. Si no pueden, deberían dejar el espacio a las personas que sí pueden. Y si no quieren, deberían renunciar porque están haciendo mucho daño a la población. Usted acotó un punto muy importante, licenciado Ruela. Hablamos de las personas que tienen la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, la posibilidad de poder asistir a un centro médico, ya sea un centro de salud, al seguro social, al hospital de escuela, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellas personas de escasos recursos que están en mendicidad en la calle, por ejemplo, y usted lo apuntaba muy bien, que no tienen esa disponibilidad o ese acceso fácil de poder decir, bueno, hoy me siento mal de salud y voy a ir al hospital escuela, por ejemplo, a que me atiendan? ¿Se ha descuidado ese sector también de manera completa o considera usted que se puede hacer algo todavía por ellos? Bueno, el sistema hospitalario del país no tiene la capacidad de atender a todas las personas, porque no tenemos suficientes hospitales, no tenemos suficientes camas, no tenemos suficientes tanques de oxígeno. Por más que alguien diga de que encontró 50 camas, podrían ser 100, no bastan. No basta, porque además de camas se necesita otro equipo, pero además de eso, ya todos sabemos y todas sabemos que esta pandemia va a ser altamente contagiosa, pero si es bien tratada va a ser moderada o levemente mortal. ¿Qué significa? La mayoría de las personas que adquieren o que se contagian del COVID no necesitan ir a un centro hospitalario o no necesitarían ir. Ahora, sí se necesita que médicos, enfermeras, personal de salud vaya y los monitoree, los atienda, les dé seguimiento en los lugares donde están, de manera que los hospitales no colapsen. Pero claro, la forma en que se ha comunicado que se va a atender la pandemia hace que cuando una persona se siente con síntomas, lo primero que piensa es en ir a un hospital, y ahí a lo que va es arriesgarse más. No digo que no haya que ir a un hospital, pero debe haber un canal donde se llame y al hospital debe ser enviado por referencia, desde los centros de salud, de un médico que lo monitoreó. Entonces ya la doctora Suyapa Figueroa ha dicho hasta el cansancio que necesitamos que el personal médico empiece a ir a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a capacitar a las personas, a diagnosticar a las personas, a hacer las pruebas, necesitamos hacer más pruebas, a monitorear a las personas y apoyar, de manera que se puedan atender donde están. La secretaria, bueno, el gobierno ante esta situación ha decidido, licenciado Ruela, salir y ir de casa en casa
entendemos que para poder hacer pruebas rápidas o para poder tener un mejor control de la pandemia, será necesario esto en las principales ciudades del país. ¿Será necesario también hacer esto en las calles? Vuelvo y repito con este tema y estoy empecinado en él porque me parece interesante. Hacerlo con aquellas personas que están abandonadas en las calles, que duermen en el parque, que no tienen un techo donde vivir o donde dormir, que no tienen que comer. ¿Será también necesario hacerlo con ellos? Porque si una persona de esas llega a dar positivo de COVID-19 y anda en su libre albedrío en las calles de X ciudad importante del país, puede también contagiar a otras personas. Totalmente de acuerdo. No debe ser solo necesario, sino obligatorio. El Estado está obligado, según la Constitución, a tener albergues para estas personas, pero también, bueno, en esta situación concreta es importante que vaya y les atienda, que estas personas tengan acceso digamos, a asearse, a higienizarse, que tengan mascarillas, que se les pueda hacer la prueba. El gran problema que tenemos, licenciado F, es que el gobierno dice que va a repartir sacos solidarios para todo el mundo. El gobierno dice que va a repartir mascarillas para todo el mundo. El gobierno dice que va a construir más de 11 hospitales. El gobierno dice que va a hacer pruebas. El gobierno dice que le va a dar alimentación a la gente. El gobierno dice que va a dar crédito a los agricultores. El gobierno dice que le va a dar crédito a los microempresarios. Pero de la palabra a las acciones no se pasa. Correcto. Entonces hemos visto videos donde digamos, se finge que se entrega ayuda y luego se regresa al camión. Hemos visto filas de gente o gente en grupos en las calles pidiendo comida. ¿Cómo es posible que nosotros sí seamos capaces de verlas y el gobierno no sea capaz de verlas? Es inaudito el hecho de que podamos ver a una persona con un rótulo en un bulevar, en una calle donde dice, por favor, regáleme un lempira para comer. Eso es francamente terrible, porque habla de que somos una sociedad indiferente por un lado y que tenemos un gobierno irresponsable por el otro, ¿no? Entonces necesitamos hacer los dos cambios, pasar de ser una sociedad indolente, de una sociedad indiferente, a ser una sociedad comprometida y solidaria, pero también necesitamos y merecemos contar con un gobierno que sea responsable. Porque si ya se han movido esos miles de millones que se dicen y la gente sigue sin tener alimentos, sigue sin tener medicamentos, sigue sin tener insumos de higiene, la gente que no lo puede comprar, significa que en algún lugar está ese dinero y no se está haciendo efectivamente las cosas. Entonces, lo que usted dice es lógico, es necesario y debería ser obligatorio. El gobierno debería tener cuadrillas que anduvieran en las principales ciudades apoyando a estas personas, dándoles información a dónde acudir para poder satisfacer sus necesidades más básicas en este momento en que no pueden hacerlo. Viene a mi mente en este momento, licenciado, también un tema interesante. El gobierno decretó por ley que el uso de la mascarilla es obligatorio y van a haber multas y sanciones. Y aquellas personas que no tengan cómo obtener una mascarilla, o las mascarillas que se están dando son quirúrgicas que duran unas 4 o 5 horas aproximadamente su uso apropiado, la botan porque claro, ya no pueden seguir utilizando. Estas personas podrían ser sancionadas entonces y una persona en la calle no va a tener la capacidad de poder pagar la sanción que está estipulando la ley en estos momentos. Sí, yo he tenido la bendición del Señor, digamos, de que en esta pandemia pues me ha tocado seguir trabajando todos los días para atender a los niños y las niñas que están en Casa Alianza. Y francamente, al inicio yo vi que la gente respetaba la cuarentena, que la gente al salir a la calle usaba mascarilla. Había poca gente, digamos, en el centro de Tegucigalpa. Pero, por ponerle un ejemplo, el día de ayer yo veo mucha más gente en el centro de Tegucigalpa que la que veía antes, ¿verdad? Y no fuimos capaces de educarnos para el uso correcto de la mascarilla que tenemos que usar cuando hay otras personas, cuando estamos en el espacio público. Hay personas que no la tienen. Algunos, bueno, en los hogares hemos aprendido también a cómo elaborarlas de manera que sean seguras, que sean reutilizables, y eso no se ha hecho y deberíamos haberlo hecho. Entonces seguimos usando el mismo esquema neoliberal de consumo, ¿no? Y entonces empezamos a comprar masivamente mascarillas y mascarillas y mascarillas, y vemos que la gente en la calle no toda anda con sus mascarillas y algunas de ellas, como usted dice, tienen corta duración, cuando pudimos habernos educado para hacerlas incluso en casa, y a las personas que no tienen la posibilidad de acceder a ellas o comprándolas o haciéndolas, el Estado evidentemente debería primero de garantizar que las tengan, ¿no?
Entonces yo creo que una persona que le digan que la quieren multar por no usar mascarilla, sí, tiene que usarla, pero también puede decir al Estado, bueno, yo no tengo cómo comprarla, usted lo decretó por ley, entonces primero démelas, ¿no? Y luego las voy a, para poder ponérmelas. Es su derecho. Sí, licenciado Ruela, hay cifras ya confirmadas de que 1.673 casos positivos de COVID-19 se encuentran en el departamento de Cortés, siempre hablando, por supuesto, de la niñez en nuestro país. 175 en Francisco Morazán, a esto se suma 101 en el departamento de Atlántida. Estas cifras obviamente van a ir, en aumento, porque obviamente al momento de hacer más pruebas se van a ir decretando o conociendo más contagios de COVID-19. ¿Cuál debe ser el accionar concreto, considera usted en su experiencia en el trabajo con la niñez en nuestro país, por parte de las autoridades, para decir, bueno, vamos a resguardar a la ciudadanía o a la población más vulnerable, es decir, niños y adultos mayores, para evitar más contagios con ellos, número uno, y número dos, para que si ya están contagiados, darles el tratamiento apropiado y el seguimiento oportuno para que salgan lo más pronto posible de esta crisis? Bueno, necesitamos hacer un cambio en la estrategia de la gestión de la pandemia. Necesitamos que el control de la pandemia, las decisiones sean tomadas en función de los criterios de la Secretaría de Salud, del personal hospitalario y del personal médico. Necesitamos que se le permita a la población poder acceder, es decir, necesitamos, si necesitamos una conferencia de prensa, es la Secretaría de Salud que debería de decirnos, mire, esto debe hacer, esto debe dejar de hacerlo, no consuma esto y esto y esto porque eso va a deprimir su sistema inmunológico. De esta manera usted debe limpiar e higienizar su hogar, de esta manera usted debe protegerse. Por ejemplo, usted ve que cuando circulamos de un lado a otro, a los carros los fumigan, ¿no? Sí. Pero el virus puede ir en mí dentro, ¿no? Y por mucho que fumiguen el vehículo, eso no va a tener ningún efecto. Son como acciones que son necesarias, pero que son útiles solo si están acompañadas de otro. Entonces, ¿cuándo ha escuchado que le den la oportunidad? Porque ellos quieren hacerlo, pero no los han dejado, que le den la oportunidad al personal médico de decirnos, mire, así puede usted higienizar su auto cada vez que se sube, cada vez que se baja. Así puede limpiar el asiento donde van a estar sus hijos, ¿verdad? Así debe lavar usted su ropa. Así debe de entrar a su casa. Cuando va a entrar a su casa con su ropa, se la va a quitar, la va a poner en una bolsa, ¿verdad? Va a higienizar sus pies, se va a lavar sus manos, va a entrar, se va a bañar, porque dentro están sus hijos y usted no quiere contaminarlos, ¿verdad? Cuando usted salga de su casa y vaya a otro lugar, va a tener estos cuidados con lo que toque, a dónde se acerca. Cuando usted vaya al mercado y vaya a comprar sus verduras, procure hacerlo de esta manera para que usted no contagie a otros y no se contagie. Imagínese que una persona que tenga el COVID se va al supermercado el día que le toca salir, no tiene síntomas y anda viendo caja, ve la otra caja, agarra la otra, agarra luego la otra y tocó 4 o 5 cajas para llevarse una. ¿Quién nos ha entrenado para llegar y hacer las compras de manera distinta y segura en los supers? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas no se están haciendo. ¿Por qué? Porque las personas que están gestionando esta emergencia lo están haciendo como si fuera una inundación, como si fuera un derrumbe, como si fuera, digamos, una sequía, no como si fuera una pandemia, que es lo que es. Entonces, necesitamos un cambio de estrategia, necesitamos que en la gerencia de la pandemia se ponga al personal que sí conoce, que sí sabe, que no soy yo, no es usted, es la Secretaría de Salud. Ellos deben ser los que dirijan la orquesta. Todas y todos tenemos un papel, ¿verdad? Usted, yo, SINAGER, DINAF, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, pero es la Secretaría de Salud la que debe estar dirigiéndonos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí sucede que siempre estamos poniendo a otros actores a hacer lo que no les corresponde. Entonces tenemos una Secretaría de Salud, pero tenemos una comisión interventora porque la Secretaría de Salud no la dejan trabajar. Tenemos la Secretaría de Educación y ponemos allá un agrónomo, en otro ponemos una pedagoga, en otra secretaría ponemos otra persona de otra profesión que no es la suya, y claro, lo que tenemos es un desgobierno. Por eso usted ve que aunque hay ministerios, en realidad el país funciona no con los ministerios tomando decisiones, sino con comisiones interventoras, con equipos de trabajo, con decretos de emergencia, porque no se está dejando a las secretarías hacer el trabajo que les corresponde.
Licenciado Ruelo, usted tocó un tema muy importante y que ya tuvimos, el licenciado Jorge Zelaya tuvo en este espacio también de diálogo al secretario de Educación para hablar sobre el sistema educativo nacional. Se está trabajando, aseguran las autoridades, ya con los niños desde... Y la pregunta que le hacía el licenciado Jorge era muy puntual. Que no tienen acceso a internet, estamos hablando de los de tierra adentro, que no tienen acceso a un celular, a una computadora. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque también se están tomando las medidas de prevención. Demos un ejemplo, en el pueblo X se están tomando las medidas de prevención y los maestros no están yendo a clases precisamente para evitar contagios también de COVID-19. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Van a tener que repetir año escolar otra vez? ¿O se va a promediar como se hizo en el Mitch? Que cuando sucedió el Mitch, solo fueron unos meses, fue un mes y medio, sin temor a equivocarme, que se dejó de dar clases. Bueno, tenemos que partir de lo que realmente sucede. El hecho de que los niños estén yendo a la escuela en lo que llamábamos la situación anterior a la pandemia, u otras personas dicen la situación normal, era bien anormal en realidad. ¿A qué me refiero? Casi la mitad de la niñez en edad escolar no estaba yendo a las escuelas. Y el 51%, digamos, que sí estaba yendo a las escuelas, se encontraba con un sistema de educación de baja calidad, de tal manera que cada año desertaban, como si usamos el lenguaje militar que le gusta usar a nuestra sociedad y a nuestro gobierno, o se iban de la escuela, abandonaban las aulas escolares, unos 50,000 niños al año, una cifra bastante grande. Luego viene la pandemia y entonces dice, bueno, en lugar de que los niños vayan al aula, los que iban, vamos ahora a darles clases vía internet. ¿Pero qué se hizo? No se cambió absolutamente nada, solo se le multiplicó el trabajo al docente, porque ahora tiene que estar en su casa haciendo las labores del hogar, atendiendo alumno por alumno después de las clases, y se le va el día en eso, ¿no? Y han demostrado vocación. Yo quiero felicitar a las docentes y los docentes que le han hecho frente. Sin embargo, ha faltado una gerencia pedagógica. ¿A qué me refiero? Era necesario, y hemos tenido el tiempo, reformular allá en marzo cómo vamos a dar una clase. Por ponerle un ejemplo, si en un colegio grande tenemos 5 secciones y las 5 secciones reciben español y en cada sección hay 50, son 250 alumnos. La mejor manera de darle clase a esos 250 alumnos es que cada maestro se siente en la computadora y 50 alumnos estén al otro lado con un teléfono, con un celular, con una computadora, perdón, o sería mejor que los 5 docentes que dan esa clase o los 3 docentes que dan esa clase se reunieran y dijeran, ¿cómo hacemos pedagógica esta clase de español, por ejemplo, ¿no? ¿Qué trabajo de grupo podemos dejarle a todos? ¿Qué discusiones de grupo pueden hacer ellos entre celular? ¿Cómo nos pueden mandar tareas en grupo? ¿Cómo podemos tener un foro para resolver dudas? En lugar de solamente repetir el mismo esquema que se estaba haciendo antes. Entonces, no se ha gerenciado de una manera pedagógica la pandemia hasta donde yo he visto, ¿no? Lo veo en los niños y niñas que están en Casa Alianza y que siguen llevando sus clases. Entonces, no podemos pensar que porque hay pandemia es que no tuvimos una educación adecuada. No tenemos una educación adecuada porque no tenemos una secretaría de educación que esté dirigida por una persona que sepa hacer las cosas. Porque está preparado para hacer otras cosas. Sí. Licenciado Ruela, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero yo quisiera dejarle primero con esta pregunta antes de irnos a la pausa y le agradecería mucho que me la respondiera después de la misma. El año escolar, en su experiencia y con todo esto que está pasando en el país, con el accionar oportuno del gobierno de las clases virtuales, con el accionar también de las autoridades correspondientes en torno a esto, ¿considera usted que el año escolar se puede recuperar o se está recuperando o se está manteniendo el mismo? Me lo responde después de la pausa, por favor, licenciado, le voy a agradecer mucho. Este tema, por supuesto, de la niñez en nuestro país nos mantiene siempre alerta a nosotros, la población hondureña, y por supuesto como medios de comunicación estamos preocupados por lo que pasa en tierras hondureñas, específicamente con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en este caso los niños. Hoy en compañía, por supuesto, en este diálogo con el licenciado José Guadalupe Rola, quien es el director de Casa Alianza, para hablar sobre estos temas de la niñez en nuestro país y las personas y los niños menores de edad que se ven afectados y adolescentes también que se ven afectados en torno al tema del coronavirus. Tenemos que hacer una breve pausa, por favor no nos cambie, que ya regresamos con más aquí en este diálogo.
Continuamos en este diálogo hoy día martes 16 de junio. Hoy nos acompaña y tenemos el grato placer de conversar vía Skype con el licenciado José Guadalupe Ruela, quien es el director de Casa Alianza, para tratar estos temas de la niñez en nuestro país, específicamente aquella que se está viendo afectada por el COVID-19. Y licenciado, antes de una pausa, le dejaba plantear la pregunta. En su experiencia y su conocimiento y con todo lo que está pasando en el país, el accionar por parte de la Secretaría de Educación en el año electivo, o en el año escolar, mejor dicho, ¿usted considera que el año se puede recuperar o podríamos decir que el año flaquea, está en un punto de quiebre ante lo que está pasando? Yo creo que se pudieron hacer las cosas de manera distinta, como siempre, ¿no? Las cosas se pueden mejorar, pero no veo ningún motivo para que el año, como tal, el año escolar, se pierda. Creo que sí hay un problema en el área rural, sobre todo, donde niños y niñas han tenido menos posibilidad de acceso, digamos, a los contenidos. Sin embargo, de una u otra manera, las y los docentes y las escuelas han buscado la forma de hacer llegar información, y hemos visto, pues, incluso maestros y maestras que van en caballos o en otro tipo de medio de movilización a hacer monitoreo de los jóvenes. No creo que el año escolar se pierda, sí creo que un buen número de niños no van a lograr aprovechar de la mejor manera los contenidos, y habrá que ver cómo eso se va recuperando. El hecho de que en noviembre o en diciembre se tomen días para recuperar no significa que no se pueda hacer también dentro del próximo año una especie de seguimiento, de reforzamiento, a la vez que los niños y las niñas continúan en el siguiente año escolar. Lo que hay que hacer es una estrategia, de manera que al mismo tiempo que se lleva el siguiente año, se puedan reforzar los conocimientos que debieron adquirirse en este y que son necesarios para poder conocer lo que y aprender los siguientes conocimientos, ¿no? Es decir, necesitamos primero saber las operaciones básicas de la aritmética para luego entender otro tipo de operaciones, necesitamos conocer el alfabeto para luego poder hacer sílabas. Entonces va a haber que hacer reforzamientos a todos los niveles para que se pueda, digamos, nivelar dentro de lo que queda de este año y el próximo año el tema de educación. Sin embargo, creo que sí es una oportunidad para revisar que la forma en que estamos gestionando la educación es excluyente, no tiene calidad, no hay suficiente cobertura, no hay suficiente acceso, y que eso hay que remediarlo. Y mi siguiente pregunta, licenciado Ruela, era precisamente esa, porque hay clases prácticas, obviamente, como lo es matemática, como lo es física, por ejemplo, en el nivel secundario, o química, que necesitan precisamente la práctica. No es lo mismo, como decimos popularmente, verla venir que estar con ella. Y usted bien lo apuntaba, va a ser necesario reforzar este tipo de materias para el próximo año. Ahora, en otros temas, o mejor dicho, en otras materias, siempre también va a ser necesario reforzarlas, porque también hay materias, por ejemplo, como el español o como las ciencias sociales, que necesitan también, por ejemplo, mostrar y ser didácticos al momento de impartir la clase. Exacto, a eso me refería, que desafortunadamente no se tuvo de manera sistemática en cuenta la elaboración de un paquete pedagógico que fuera adecuado. Usted lo ha dicho con toda la claridad, es decir, en lugar de que el maestro solo esté diciendo teóricamente lo que es una fórmula de física, digamos, o de química, se pudo, digamos, entre todos los docentes hacer un video, ¿verdad?, que permitiera a los alumnos interactuar, que les hiciera preguntas, que les dijera, bueno, consigas estos materiales, tráigase esto, vea este video, haga el experimento, haga la fórmula, envíeme, suba esta tarea, yo la voy a revisar, vamos a discutirla. No, lo que hicieron simplemente fue pues que los maestros tuvieran que estar frente a una computadora. Yo creo que ellos han hecho el mejor esfuerzo. Yo digo, de nuevo, quiero felicitar a todos los maestros y las maestras que, lejos de quedarse cómodos en su casa, se han llenado de trabajo. Yo he hablado con varios docentes y me han comentado que esta ha sido una experiencia francamente muy agotadora, pero lo siguen haciendo con mucha vocación. Entonces, lo otro que hay que decir es que nosotros solemos dividir conocimientos entre conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. En realidad, todo conocimiento, por ser conocimiento, es intelectual y es teórico.
Y todo conocimiento tiene una u otra aplicación práctica. Le pongo el ejemplo del español. Mucha gente cree que el español es una cosa de, como decíamos cuando yo era joven hace muchos siglos, ¿no? De garrotear. No, no hay nada más práctico que el español, por ejemplo, porque es el conocimiento que nos permite comunicarnos, hablar, escribir, leer, entender y hacernos entender. Y no hay nada más práctico que la comunicación. Entonces es importante tener en cuenta siempre eso cuando vamos a hablar de andragogía o de pedagogía, para saber esto que voy a enseñar, qué utilidad tiene. Si vamos a hablar de sumar, bueno, entonces sumemos agua, más tantos vasos de agua, tantos galones de agua, más tanto de jabón, se mezcla por tanto tiempo. Entonces ahí ya sumamos y multiplicamos y se esparce en tal área. Ahí estamos hablando ya de matemática pura, ¿no? Entonces, el saber utilizar aquellas cosas cotidianas para poder dar conocimientos teóricos y que luego sean aplicables, eso es lo que llamamos, en un sentido amplio, educación también, ¿no? Licenciado Ruela, otro tema importante también, y que lo hablamos en la pausa comercial, es precisamente el tema de la niñez migrante. ¿Se ha descuidado, considera usted, esta situación? Porque pueden venir niños de México, de Guatemala o incluso la misma frontera estadounidense que pueden traer de repente algún síntoma de COVID-19 o que puedan venir asintomáticos, y el trato que se les pueda dar aquí quizás sea un poco diferenciado, es decir, no se toma en consideración de que vienen de países altamente expuestos a la pandemia. Bueno, hay que decir dos cosas. La primera, que es muy terrible, y es el hecho de que este sistema económico que nos rige no tiene corazón. Y a pesar de la pandemia, niños y niñas han sido deportados de los países que usted menciona, de México y de Estados Unidos. Y uno dice, ¿cómo es posible que un gobierno que dice respetar los derechos de la niñez se atreva a deportar niños y niñas que podían venir a una situación de riesgo a estos países, ¿no? Y no les brinda protección y espera un momento y les da una oportunidad para que puedan tener mejores oportunidades? Pero sí hay que decir que los niños y niñas que han sido deportados, que vienen vía de México o de Estados Unidos, llegan a algunos centros donde los llevan, hacen su cuarentena, y después de hacer su cuarentena son enviados a sus hogares. Lo que sí podría mejorarse, creo yo, en ese sentido, es el hecho de qué actividades van a hacer, cómo se les va a capacitar los días que estén ahí en cuarentena, porque antes estaban 1 o 2 días y se iban a su casa, ahora tienen que estar varios días, y se puede aprovechar para poder prepararlos para que vuelvan al sistema educativo, enseñarles cómo lo van a hacer, prepararlos para que sepan a qué se van a enfrentar una vez que lleguen a sus comunidades, para que puedan recibir, digamos, atención psicológica, de manera que no lleguen con el estrés, y preparar a la población para que no los estigmatice una vez que lleguen a sus comunidades de origen. El accionar del gobierno en esto tiene que ser puntual, entonces, licenciado Ruela, no descuidar esta situación, porque obviamente usted bien lo apunta, es un proceso diferente. O sea, ¿cómo se le explica a un niño que tiene que estar encerrado por 14 días sin salir a la calle, sin siquiera tener contacto con otras personas? Es un tanto difícil, porque uno está acostumbrado, o los niños están acostumbrados por su naturaleza de infantes, de poder interactuar, de poder salir, de poder jugar con un niño. Mire, no puede hacer esto en este momento, por eso está pasando. Sí, no cabe duda que vamos a hablar de una niñez pre-pandemia y una niñez post-pandemia. Esta pandemia afecta a los niños y las niñas en su psique, afecta a los niños y las niñas en su percepción de la sociedad, en su percepción de seguridad, en su percepción de protección. Esperemos que seamos como sociedad capaces de generar autoconfianza, autoestima, que les demos un ejemplo de enfrentar esta pandemia con dignidad, con inteligencia, para que ellos puedan salir a un mundo más sano, a un mundo más limpio, a un mundo más seguro, ¿no? Pero claro, esta pandemia está afectando a los niños y las niñas que se ven encerrados en sus hogares. Hay quienes hablan del aumento del estrés en la niñez debido a que a veces los padres que no han recibido una adecuada preparación, o las madres que no han recibido una adecuada preparación en temas de convivencia, desquitan su estrés con los niños y las niñas, ¿no? Siempre se usa la excusa de que no hay escuelas para ser padre. Eso es una falacia. Nosotros, no hay una escuela para aprender, por ejemplo, a amamantarse, ¿no?
no hay una escuela. Correcto. Entonces, los seres humanos tenemos impresa en nuestra naturaleza el instinto, la capacidad y la posibilidad de brindar protección a los niños y las niñas. La naturaleza nos ha ido preparando física, psicológicamente para ello. No se necesita ir a una escuela para saber que solo porque yo estoy enojado tengo que pegarle a alguien. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de hábitos, de conductas saludables. Es decir, cuando yo estoy molesto y porque estoy molesto le grito al otro, estoy haciendo una conducta no saludable. Porque ni me hace bien a mí, a mi salud, ni le hace bien a la salud emocional y física de la otra persona. Entonces los niños y las niñas están sometidos al estrés propio y son víctimas también del estrés muchas veces de quien los cuida. Entonces yo quisiera aprovechar este espacio para eso, es decir, nadie dice que no nos enojemos, que no nos molestemos, que no nos sintamos tristes. Esas cosas son sensaciones y sentimientos humanos, pero no significa que eso nos va a convertir en personas agresivas hacia los demás. Tenemos que aprender a lidiar con nuestras tristezas, con nuestras frustraciones, con nuestras alegrías, porque de lo contrario los demás sufren las consecuencias de nuestro estado de ánimo. Ahora, licenciado Rola, también se tiene que trabajar, considero yo, y usted me corregirá si me equivoco porque usted es el experto, se tiene que trabajar también con los padres de familia en este sentido también, para que los padres de familia puedan orientar de manera propia a los hijos en esto que está pasando en el país. A eso me refiero. Al pensar en cómo atender esta pandemia, se debió pensar qué conocimientos, qué habilidades tenemos que traspasar a los padres y madres para que puedan proteger y enseñar a protegerse a sus hijos. Y no se ha hecho. No se ha hecho porque este régimen no ha puesto a las personas idóneas, adecuadas al frente de esta pandemia. Estas personas posiblemente serían fantásticas en otro tipo de puesto, pero no en este. Entonces todavía estamos a tiempo. Yo creo que lo que usted ha dicho es sumamente importante. ¿Qué conocimientos, qué herramientas, qué capacidades debemos trasladar a niños y niñas, a padres y madres, a maestros, ¿verdad? A las personas que salen a trabajar, a las personas que se encargan del aseo, a las personas que viven en una cuartería, a las personas que no tienen más de un baño en su hogar? ¿Cómo las capacitamos para que puedan hacer uso de lo que tienen de manera que estén protegidos y protegidas? De eso se trataría. Y eso, añadido al tema de la mascarilla, añadido al tema del agua y del jabón, añadido al tema de la higienización, evidentemente nos daría muchas más posibilidades de prevenir, ¿verdad? ¿Cómo se sale al súper a comprar? Nadie nos ha capacitado en eso. Solo nos dicen de que tienen que tomarle la temperatura y de que tienen que pasar sus pies, ¿no? por algo, o cómo comprar en el mercado, ¿verdad? Si yo voy y toco todo lo que veo, posiblemente o estoy dejando ahí el virus o lo estoy recogiendo, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de capacitación estamos recibiendo? Yo creo que todavía es necesario, todavía es importante y todavía estamos a tiempo de hacer ese tipo de formación a través de las cadenas, a través de los medios de comunicación, donde hay internet a través de internet, donde no hay internet a través de la radio, donde hay televisión a través de la televisión, donde no se puede llegar ahí, bueno, con panfletos, digamos, de forma escrita, ¿no? Como se hacía antes. Es decir, hay cosas que tenemos hoy que son nuevas, pero cosas que hicimos en el pasado que todavía y en este momento podrían ser muy útiles también. Sí. Ahora, licenciado, algunos docentes aseguran, algunos maestros o la dirigencia magisterial, para ser específico, aseguran de que los centros educativos no están todavía preparados para poder recibir a los alumnos masivamente una vez que se decida retomar las clases de manera física, volver a las aulas de manera presencial. ¿Cómo va a afectar directamente, y usted lo apuntaba muy bien, la psique o el aspecto psicoemocional de los niños en el hecho de decirle, bueno, usted tiene que ir con su mascarilla porque si no, no puede ir a la escuela? O sea, ¿cómo trabajar esa área también? Porque el niño tiene mucho aspecto psicológico o mucho aspecto emocional que trabajar en ese momento, porque hay que explicarle, como decimos, y a mí me gusta usar palabras populares, con peras y manzanas, exactamente lo que está pasando para que él pueda entender. ¿Cómo se trabajaría en ese aspecto? Sí, creo que tienen razón. No es el momento de volver a las aulas. Creo que deberíamos más bien concentrarnos en cómo adaptar, modificar, innovar nuestro paquete educativo, de manera que la educación que se da de manera virtual, de manera radial, de manera televisiva,
pueda servir para trasladar conocimientos, para generar una comunidad educativa, pero también para ir tratando este tipo de estrés. Es decir, creo que no solo porque yo sea el profesor de tercer grado, solo yo voy a hablar con los alumnos, a eso me refiero. Puede ser que la Secretaría de Salud diga, necesitamos que un grupo de psicólogos hagan una serie de charlas que vamos a grabar en video para que los niños las vean y sepan y expresar lo que sienten, puedan entender lo que están sintiendo y puedan superarlo, ¿no? Entonces, me refiero a eso. Ahora, muchas veces la gente dice que el amor es una de las grandes fuerzas del universo, el miedo también lo es, y muchos docentes de distintos niveles tienen el temor de que el no volver a las aulas se convierte en un peligro para sus empleos. Y es ahí entonces cuando los temores impiden que nos adaptemos. En este momento, miren, en Honduras hay una gran cantidad de pedagogas, pedagogos que conocen, digamos, de toda la riqueza pedagógica de América Latina. América Latina es un continente que en educación ha generado muchísima teoría alrededor de la andragogía y de la pedagogía. Y este es el momento de hacer talleres, tanques de pensamiento, rediseñar, y en lugar de perder empleo, más bien vamos a necesitar más gente para el tema educativo. Pero creo que mientras no tengamos una gestión adecuada de la pandemia, no sería prudente el pensar en reescolarizar, digamos, pensando en el edificio, la educación. Creo que es un momento de adaptarse, de innovar, y creo que eso es lo que va realmente a suceder, porque la forma en que la pandemia se está gestionando la está alargando. Tal pareciera, si ya lo vemos desde otro punto de vista, que el propósito de quienes están dirigiendo esta pandemia es que dure lo más posible, de manera que les permita seguir haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Detrás de una mala gestión de la pandemia hay francamente una acelerada compras sobrevaloradas, una serie de cuestionamientos, una serie de dinero que no sabemos en qué se está invirtiendo, pero que evidentemente está dejando a un pequeño grupo muy beneficiado a costa del sufrimiento del pueblo, y entre más dure ese sufrimiento, más se van a beneficiar ellos. Entonces yo creo que también va a ser importante que como ciudadanas y ciudadanos nos demos cuenta de que en términos teóricos uno puede decir necesitamos que el gobierno tome medidas y que haga políticas y que realice acciones, pero en términos prácticos nos hemos dado cuenta que no hay voluntad de parte de quien dirige este país para hacerlo. Y ante esta crisis, licenciado, considero yo prudente también que los maestros es momento de que renueven el pensum académico de la Universidad Pedagógica. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado o nadie fue formado para dar clases vía virtual o a través de internet, y esa debería ser también una nueva opción. Actualmente siempre se han utilizado los campus virtuales, pero no se han aprovechado, considero yo, al 100%. Entonces sería también necesario renovar el pensum académico de la educación superior en esta misma línea. Claro que sí, pero hay que decir que ya hay experiencias. Lo que sucede es, como yo le comentaba al licenciado Effer, que muchas veces pues lo que no queremos ver no lo vemos, ¿no? Entonces, Honduras tiene un Instituto Hondureño de Educación por Radio, que ha graduado a infinidad de jóvenes que no pueden asistir a un colegio porque trabajan o porque no pueden ir pues a las aulas escolares. Hemos tenido durante buen tiempo maestro en casa, por ejemplo. Sí. Entonces uno dice, bueno, lo primero que hay que hacer es ir a consultar al IER y al maestro en casa cómo han hecho, ¿no? Ellos ya tienen currícula, ya tienen metodología, ya tienen mecanismos de monitoreo. Pero yo les aseguro que la Secretaría de Educación no ha ido y le dice, bueno, ahorita necesitamos que ustedes nos enseñen cómo hacer educación a distancia, porque los alumnos no pueden y las alumnas no pueden ir al aula. Entonces uno esperaría ese tipo de respuesta. Sin embargo, no podemos pedirle a una persona que fue capacitada y educada para sembrar y cuidar árboles, labor muy loable, no podemos ponerle a cargo en estos momentos tan, digamos, urgentes, la educación de los niños y las niñas. O sea, uno dice, y puede verlo de una u otra manera, pusieron a una persona profesional de la agroforestal en educación, ¿no? Pero eso nos afecta. O sea, le afecta a los niños y las niñas de su familia, a sus hijos, a sus hijas concretamente. Y le afecta tanto que en este momento, se ha dejado a los maestros
solos y solas, se les exige de que den clase, pero no se les está ofreciendo un paquete pedagógico que les permita hacerlo de una manera más adecuada. Licenciado Ruela, el tiempo se nos ha ido muy rápido, hay mucho de qué hablar en cuanto a la niñez hondureña y por supuesto desde ya los quiero invitar y comprometer formalmente para futuros diálogos para que podamos desarrollar cualquier otro tipo de incidencias precisamente en el tema de niñez y adolescencia en nuestro país. Agradecido por supuesto con usted por aceptar nuestra invitación y bueno, una vez más con las disculpas del caso, no poder yo estar en estudios, pero pudimos hacer este diálogo de manera concreta y puntual. Gracias una vez más por siempre decirnos que sí a este medio de comunicación que lo único que busca es precisamente orientar en temas importantes del país. Licenciado Ruela, sus últimas palabras para cerrar este diálogo. Bueno, yo quisiera cerrar con un mensaje de esperanza, es decir, como sociedad hondureña vamos a salir de esto, vamos a superarlo, como hemos superado otro tipo de problemas que hemos enfrentado como sociedad muy grandes, pero debemos no conformarnos con saber que vamos a salir adelante. Debemos realmente tratar de salir adelante de mejor manera de la como entramos a esta pandemia. Eso significa que debemos educarnos, capacitarnos para proteger a los niños y las niñas, para brindarles en el hogar un espacio que sea amoroso, que sea seguro, que para niños y para las niñas sobre todo, pero también reflexionar qué vamos a hacer cuando salgamos. Vamos a seguir tirando la basura a la calle como lo hacíamos antes, como lo hacemos actualmente. Vamos a seguir indolentes e indiferentes ante los niños y las niñas que encontramos en situación de calle. Vamos a seguir pues viviendo de la manera que estamos haciéndolo, o queremos ser mejores personas, mejores ciudadanas, mejores ciudadanos, mejores padres. Yo creo que ese es el reto que nos deja la situación que hoy vivimos. Licenciado Ruela, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Un fuerte abrazo a la distancia, muchas bendiciones y esperamos pues pronto poderle tener en persona en nuestros estudios y también poderle entrevistar de manera presencial. Un gusto poderle saludar. Muchísimas gracias. Igualmente, licenciado Effer, un saludo para todo el personal de BTV y para todas las personas que han visto este foro. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. El licenciado José Guadalupe Ruela, director de Casa Alianza, nos ha acompañado hoy, amables televidentes, en este diálogo, hablando sobre el tema de la niñez en nuestro país y la crisis que viven ellos precisamente, o que vive este sector de la sociedad en torno a la pandemia del coronavirus. Repetición de este mismo diálogo hoy en punto de las 11 de la noche, por supuesto aquí a través de la señal de Canal 9. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa comercial, pero por favor no nos cambie porque continuamos con más información y tenemos muchas más noticias importantes aquí en Honduras. Pausa y regresamos.